Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Canal 14 en una coproducción con Capital 21? Qué gusto saludarles en esta nueva emisión de Hashtag Polémica en Redes. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Cuando se habla de una democracia consolidada es porque un Estado cuenta con instituciones políticas y económicas fuertes, robustas y que gozan de la confianza de la ciudadanía. México vive una de las transiciones más profundas del último siglo. Muchos apuntan a que se trata de un cambio de régimen político al reformar leyes, reorientar la administración pública e encauzar nuevas directrices en materia económica y vivir una forma de gobierno distinto. Paralelamente en México, donde aún ostenta una democracia en ciernes, no debe de dar pasos atrás y confundir a la ciudadanía en cuanto a los procesos electorales y su naturaleza democrática. Hoy hablaremos de la llamada Ley Bonilla, aprobada de forma polémica por el Congreso de Baja California, de mayoría panista, para extender el mandato de 2 a 5 años del gobernador electo Jaime Bonilla Valdés, quien compitió por Morena. Acompáñenos durante la próxima hora. En verdad, un tema interesantísimo que ha causado, por supuesto, muchísima polémica, no solo en las redes sociales, sino también en la opinión pública. Esta noche se encuentra con nosotros el doctor Julio Jiménez Martínez. Él es director general de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Locutores de México. Un placer, gracias por acompañarnos. Omar, gracias por la invitación, con mucho gusto. También se encuentra con nosotros el maestro Marco Antonio Baños. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, un placer tenerlo por aquí. Gracias, Omar, buenas noches. Gracias. De este lado de la mesa se encuentra Jorge Meléndez Preciado. Él es periodista, también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido. Gracias a ustedes y a todos. También se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Aurrecoechea. Él es director de Análisis y Riesgo Político de Integralia Consultores. Bienvenido, un placer. Gracias, Omar, saludos a los colegas. Y finalmente presento en esta interesantísima mesa que nos acompaña el doctor, el maestro José Perdomo. Él es académico de la Universidad de La Salle. Así es. Bienvenido, gracias. Buenas tardes. Pues tendremos una plática muy interesante ante una ley polémica, una ley que en principio buscaba, dentro de la reglamentación del 2014, homogeneizar las diversas leyes electorales en el país para que no existiera pues prácticamente cada año una ley. De esta forma era sintetizar las diversas elecciones en todo el país. Pero ¿qué pasa? De repente, el 23 de julio del mes pasado, sucede un acontecimiento que ahí quiero abrir el debate. El Congreso de Baja California, como ya lo adelanté, decide ampliar de 2 a 5 años el mandato por el cual se había elegido de forma ya democrática el gobernador electo Jaime Bonilla. De entrada me gustaría preguntarles cómo consideran esta acción de parte del Congreso de Baja California. Me gustaría empezar con usted, si me lo permite. Gracias, sí. Para que pueda poner sobre la mesa su punto de vista y cómo considera este trabajo del Congreso. Primero, una violación a las leyes, porque ya se había aprobado que fuera de 2 años. Sí. Segundo, un error gravísimo electoral que no puede pasarse. Yo estoy de acuerdo con el compañero Porfirio Muñoz Ledo, que si no en Baja California se arregla esto, que parece que no se arreglará, habrá que arreglarlo de diferentes maneras en los parlamentos nacionales. Tercero o cuarto, que eso demuestra que los partidos políticos, todos sin excepción, están derrumbándose cada vez más. Tú lo dijiste bien, ahí tenía mayoría el PAN. El PAN ha estado dudoso de si los expulsa, si no los expulsa, si los acepta. El propio Marco Cortés dice que el gobernador saliente no debe de hacer nada, etc. El PRD, bueno, pues ya es difícil hablar del PRD. ¿Qué hace? Tenemos una fracción que encabeza el señor Miguel Ángel Mancera, que debería desaparecer, porque no tiene el número de los que deberían estar ahí, 5, él tiene 4, y él no es del PRD, además. Entonces vemos que es un partido que es una simulación, y Morena en este momento ha mostrado todos
sus problemas internos, todas sus discrepancias, incluso con López Obrador, no solamente Porfirio, Tatiana, Cloutier ha dicho que está en contra. Hoy escuché a Irma Heréndira, a Sandoval, y dice, yo no estoy a favor de eso, estoy totalmente en contra. Y hay muchos más de Morena, yo no soy de Morena, yo vengo del Partido Comunista, ya no entré ni al PSUV ni siquiera Morena, pero me parece que es un partido que si no cuida esto, si no cuida la ley Garrote en Tabasco, si no cuida la elección del 20 de noviembre, puede ir descascarándose, diluyéndose y quedándose solo Andrés Manuel López Obrador, que es el gran líder y el que decide las cosas. Y me parece muy grave que Andrés le esté dando vueltas a este asunto, igual que en Tabasco. Yo creo que hay que tomar el toro por los cuernos y decir, esto no puede hacerse, ni en Tabasco, ni en Baja California, porque tú lo decías, vivimos en una democracia muy frágil. A pesar de que hay un IFE y un INE con muchos años, bueno, tenemos los casos de la elección haya sido como haya sido, y así muchos otros más. La elección del 2006. Cuidar, claro, tenemos que cuidar estos cambios si no queremos que pues no haya partidos que realmente están en la debacle y que los ciudadanos puedan hacer lo que ya están empezando a hacer en muchos lados, hacer plantones en el Zócalo para decirle al señor Andrés Manuel López Obrador que resuelva una serie de cuestiones. Yo creo que es el momento que él debe tomar en realidad en serio su votación y hacer los cambios necesarios. Correcto. Porfirio Muñoz Ledo dijo esta reforma, la ley Bonilla, es una gravísima ruptura con la Federación y el pacto constitucional. Consejero, me gustaría que nos diera su opinión al respecto. ¿Qué opina de esto? ¿La democracia se vio afectada al respecto? Yo digo que sí, es una decisión que rompe el orden constitucional tanto de Baja California como del orden federal. Es una decisión que ha colocado al Congreso del Estado como una especie de supraelector que se coloca por encima de los votantes, que decide ampliar el plazo que no fue otorgado por el voto popular, con una agravante que me parece significativa, porque el proceso electoral en rigor ya había terminado. Ya le habían entregado a Jaime Bonilla la constancia de mayoría y de validez que declaraba válida la elección, y en el dictamen correspondiente se establece el periodo de 2 años. Ese periodo fue establecido desde el año de 2014, justo por lo que tú decías, que hay una tendencia para que las elecciones se uniformen en el ámbito local y federal, que sean el mismo día, y por consecuencia la Constitución local de Baja California, como ocurrió con Puebla, con Veracruz, se ajustó para que fuera un periodo de 2 años, y eso quedó vigente desde el año de 2014, así que Bonilla sabía perfectamente que se trataba de un periodo de 2 años. Ahora, no le ha gustado, ha impulsado un acuerdo extraño con sesiones a puerta cerrada del Congreso, primero para modificar el 8º transitorio de la Constitución local, y luego posteriormente, incluso cambiando de sede, se fueron a Playas de Rosarito para igual en una sesión cerrada tener una sesión en la cual ellos ratificaron la modificación a la Constitución local. Sí es contraria a cualquier orden constitucional y a precedentes establecidos por la Corte, así que lastima severamente, en mi opinión, el proceso democrático que seguimos en México, sobre todo porque, para decirlo en español, le han regalado 3 años de ejercicio del cargo, o al menos eso pretenden los legisladores del estado de Baja California, que espero sean corregidos por una decisión oportuna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a analizar más adelante eso que acaba de comentar, al menos eso pretende. Vamos a ver si ya está consolidada al 100% esta triquiñuela, esta trampa por parte del gobierno de Baja California, o todavía se puede revertir. Me gustaría escuchar su punto de vista, maestro Alejandro Aurrecoechea, al respecto. Raro este proceso, que como decía el consejero, se movió en lo oscurito al parecer. Pues sí, coincido con el consejero, esta es una opinión preocupante. En términos jurídicos, sin duda hay varios elementos que se pueden y seguramente se impugnarán en su momento. El ciudadano votó por cierto tiempo, hay consideraciones de retroactividad de la ley, pero me gustaría poner sobre la mesa también el momento
en el que sucede y las implicaciones nacionales. Estamos en un momento en donde un nuevo presidente tiene pocos contrapesos, tiene gran dominio del Congreso Federal, de los congresos locales, y que está proponiendo medidas controvertidas como liberalizar la consulta popular o la revocación de mandato. Pues este es solo un elemento, un paso más que se presta a suspicacia de que busca tal vez extender su periodo de mandato, o mete un ruido en la discusión pública que puede ser dañino, pues pensando que pudiera replicarse este intento de extender los periodos gubernamentales por los que fue electo un gobernante al nivel federal, ¿no? No creo que podemos obviar esa discusión. Y bueno, pues también pues la forma que tú mencionaste, ¿no? Vemos que bancadas de otros partidos de repente cambian con respecto a su directiva nacional. Lo vimos en Puebla, lo vimos con la elección del gobernador interino. Entonces, pues suspicacia también que se puede estar incidiendo en ciertos procesos democráticos que no sería muy sano, ¿no? Correcto. Gracias. Doctor Julio Jiménez, ¿qué opina al respecto? Sin lugar a dudas, este acuerdo en obscurito con los legisladores de varias fracciones parlamentarias, aclaro. Sí. Casualmente aquí Morena no era mayoría. No era. Aquí hubo la participación de priistas, de panistas, que traicionaron la confianza democrática de sus electores, que se prestaron para un acto de naturaleza legislativa, pero con fines puramente políticos y con consecuencias naturalmente ilegales, con efectos que violentan nuestra Constitución, con consecuencias que violentan el Pacto Federal, con consecuencias que incluso pueden llevar a suspicacias o a desconfianza en relación a la posibilidad de que esto sea un precedente para que en un futuro no muy lejano cualquier otra persona, cualquier otro gobernante pueda aspirar no a la reelección, sino a la ampliación de mandato. Correcto. Bajo condiciones a lo mejor pues de una reforma constitucional que puede ser tal vez acordada bajo condiciones de mayoría. Hoy no olvidemos que ya entra la nueva legislatura en Baja California, ya la 23 por cierto. Ellos serán los responsables de publicar esta ley que acertadamente el gobernador manifestó estar en contra, negarse a la publicación, a la promulgación de esta. Pero no olvidemos, y bueno, el consejero Baños no me va a dejar mentir, el Congreso tiene facultades para que en rebeldía del gobernador en funciones puedan ellos promulgar y publicar esta ley 15 días después de su publicación. Correcto. Y con ello estamos en condiciones de que esta ley pueda ser impugnada no a través del mecanismo de controversia constitucional, sino de la acción de inconstitucionalidad que contempla el artículo 105 de nuestra Constitución. Correcto, vamos a cerrar la primera serie de comentarios de nuestros invitados. Por favor, maestro José Perdomo. Independientemente, o más bien, abundando todo lo que están comentando, a mí me preocupa lo que se refiere a la falta a la sociedad. La sociedad emitió un voto, y ese voto lo emitió en función, entre otras cosas, de la temporalidad. Y esa temporalidad era 2 años. ¿Quieren hacer la modificación independientemente de todo? Pregúntenle a la sociedad. ¿Sabes qué? Voy con la sociedad y te voy a preguntar, oye, sociedad, ¿qué te parece si en lugar de los 2 años lo pasamos a 5? Aunque ya le preguntaron. Pero fue una pregunta muy... Es decir, ya le preguntaron al votar por 2 años. Bueno, en ese aspecto, por supuesto, cuando le preguntan, él dijo, es por 2 años. Es estar, según yo, es estar manejando una vez más a la sociedad. Es estar haciendo de la sociedad lo que ellos quieren. Cosa que no nada más es grave, sino que además de todo es preocupante hacia dónde vamos a ir. Me parece que sería un poco inocente, por lo menos de mi parte, pensar que esto se va a quedar así, en el sentido de que con eso va a ser suficiente. Yo no creo que sea así. Yo creo que están estirando la liga a ver hasta qué momento la sociedad se le ocurre responder. Hasta qué momento la sociedad va a decir, espérenme, tenemos 100 años con una trayectoria que ha costado muchísimas vidas, que ha costado muchísimo esfuerzo, que ha costado muchísimas cosas, y de repente nos estás cambiando. Oye, me estás tratando mal, me estás ofendiendo mi inteligencia. Entonces, por un lado la sociedad, y por otro lado, y termino en este primer bloque, me preocupa que todo lo estamos llevando a la judicialización de la política. Entonces,
estamos haciendo política o se está haciendo política para ver hasta dónde llegamos en materia judicial. Que sea en dado caso la judicatura, en este caso nuestra máxima, la que decida. Bueno, le estamos dando un montón de trabajo. ¿Y por qué le vamos a dar trabajo? ¿Qué no podríamos ser un poquito más conscientes para que realmente la Corte se dedique a cosas mucho más importantes? No es que esta no lo sea, pero que no debería de existir este tipo de cosas. Pero, insisto, yo considero que lo están dejando hacer hasta ver hasta dónde aguanta la sociedad. Claro. Permítame hacer un contexto rápido, porque aquí se ha hablado precisamente de estas dos legislaturas que están teniendo que ver en juego. Se eligió a Jaime Bonilla Valdés, quien asume su cargo el próximo 1 de noviembre. Es decir, sigue actualmente vigente el actual gobernador Francisco Vega de la Madrid. Más bien el pasado 1 de agosto, entró en vigencia la 23ª legislatura, que actualmente está conformado de la siguiente forma: 13 diputados de Morena, 2 diputados del PT, 1 diputado de Transformemos, 1 diputado del Partido Verde, más 8 diputaciones plurinominales, de las cuales hay 1 diputado por el Partido Baja California, 1 diputado por el PT, 1 diputado por el PRI, también 1 diputado por Movimiento Ciudadano, 2 diputados del PRD y 2 diputados del PAN. Esto es en la actual legislatura, que también va a tener un poco de determinación al respecto, porque tiene que de entrada poner un posicionamiento respecto si se va a deslindar o no a una legislatura que concluyó y que estuvo conformado de forma muy distinta. ¿Por qué? Porque hubieron 12 diputados del PAN, 5 diputados del PRI, 3 diputados de Morena, 1 diputado independiente, 1 del PT, 1 de Partido Baja California, 1 diputado de Transformemos y 1 diputado del PRD. Como podrán darse cuenta ahí también en las gráficas que estamos presentando, hubo un cambio sustancial y que obviamente el actual gobernador electo también forma parte de Morena. Esto habla de cómo se constituyó esta decisión por parte del Congreso, que fue de alguna forma u otra un tanto desaseada y que aquí coincide en la mesa, obviamente, en criticarla y estar en desacuerdo. Vamos a seguir hablando sobre este tema después de una breve pausa. Gracias por acompañarnos también en Facebook Live a través del canal 14. Un saludo a quienes nos ven completamente en vivo también por esta plataforma. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que también nos puede seguir por nuestras redes sociales, @canal 14. Acompáñenos también por ahí y participe con nosotros desde estas plataformas. Una de las voces que también más se han pronunciado al respecto ha sido la presidenta nacional de Morena, Jacob Polevsky, quien ha dicho que es válida esta ley porque de alguna otra forma va a permitir saltarse precisamente toda una nueva proceso electoral. Llegar a 2 años y volver a hacer una elección es pérdida de dinero, pérdida de recursos. En ese sentido me gustaría que nos comenten qué tanto están de acuerdo, pero sobre todo desde sus distintas trincheras, qué tanto se viola, por ejemplo, la ley electoral en ese sentido. Si se está o no se está violando la ley electoral, consejero Baños. Bueno, esta declaración de la presidenta de Morena es una de las más lamentables que le conozco, porque podríamos entender su postura como presidenta de un partido que defiende un triunfo electoral, pero el triunfo electoral se tiene que defender a partir de la observancia de las reglas. Las reglas dicen con toda claridad qué es lo que puedes hacer, qué no puedes hacer. En este caso el plazo para el cual fue elegido Jaime Bonilla estaba establecido con antelación. Así que tú no puedes defender que el Congreso agarre por su propia cuenta y modifique ese plazo y le otorgue un plazo mayor al gobernador Jaime Bonilla. Pero sí estarían sus atribuciones como Congreso local. No, claro que no, porque no hay ningún sustento legal para tomar esa decisión. El diputado Víctor Morán, que fue el de la iniciativa, dijo que habían ellos hecho una encuesta con base en la cual habían visto que los bajacalifornianos estaban pidiendo una ampliación de plazo. Sí, nada más que el pequeño detalle es que vamos a suponer por un momento que la hubiesen hecho, porque no la exhibió públicamente. Si esa encuesta existiera, esa encuesta no es ningún sustento de ningún tipo, ni legal, ni de legitimidad,
para poder modificar un plazo de estas características. El plazo se estableció en una constitución de manera previa, el plazo lo conocían ellos y además a lo largo del proceso habían iniciado una estrategia jurídica para cambiar el plazo y en 2 ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dijo que no. Habían tenido 2 votos a favor de los magistrados locales diciendo que sí se podía, pero el Tribunal Federal corrigió esta decisión. Ahora, por otro lado, vuelvo a insistir con un punto, más allá de las circunstancias específicas, el Congreso no puede arrogarse atribuciones que no tiene. No hay en la Constitución local, no hay en la Constitución federal, no hay un acuerdo, no hay una ley secundaria que establezca una facultad del Congreso para modificar una regla esencial del proceso, que es la definición del plazo al cual tú te sujetas para participar en una elección, y ese plazo ya estaba establecido, así que ellos no pueden bajo ninguna consideración modificarlo. La presidenta de Morena, insisto, me parece que ha incurrido en una de las declaraciones más lamentables de su presidencia como líder de un partido político que tiene ahora la mayoría, y yo creo sinceramente también que deberíamos de ver cómo el presidente de la República en muchos temas que son propios de este momento se ha posicionado con toda claridad en esos temas, ha dicho claramente qué es lo que quiere. Podemos estar o no de acuerdo con él, pero en este tema el presidente fue evasivo. Al principio dijo, yo no me voy a meter, luego después dijo, bajo presión de diversos medios de comunicación, el presidente señaló, si a mí me hubieran consultado, yo no lo hubiera aprobado. Pero esa declaración es muy posterior al momento en que se dio este lamentable hecho por parte del Congreso del ¿No Estado. es una forma también de respetar los diversos poderes de un Estado? Es decir, que trabajen y que se resuelva en el Congreso o en los diversos tribunales. Vaya, en un principio podría verse bajo esa óptica, pero pienso que es claro un doble juego. Yo pienso que estas consideraciones jurídicas las tenemos que ver también desde el ángulo político, y pues esto se presta a una más suspicacias. Por un lado, en el caso de Baja California, el presidente es esquivo y no quiere tomar posición, es muy respetuoso del pacto federal, o así parece, pero en otros aspectos locales, como la ley de Tabasco reciente sobre manifestaciones, pues hace un apoyo explícito, ¿no? Entonces no se ve que esté siguiendo un principio consistente para todo ello, y vaya, pues en un contexto de un poder tan fuerte como el que tiene el presidente actual, dudo mucho que esta actividad o esta acción del Congreso de Baja California se hubiera tomado sin una anuencia, por lo menos, de los poderes federales y no solo de Jay Kolpolensky. Entonces, pues esto se presta aún más a esta suspicacia de que hay gato encerrado, de que hay un juego ahí que puede, a fin de cuentas, pues ir contra la democracia representativa, ¿no? Yo pienso que hay muchas intenciones de impulsar mecanismos de democracia directa, como consulta popular, aduciendo pues que es más barato juntar las elecciones o hacer menos elecciones, o con encuestas o consultas a mano alzada. Pero yo pienso que para México la democracia representativa y sus instituciones tienen un valor en sí que es muy importante y trasciende pues el costo monetario, ¿no? Claro. ¿Quiénes más podrían poner controversias al respecto ante lo que estamos viendo? Es decir, ¿cuál podría ser el camino adecuado para revertir esto que estamos viendo? A partir de la publicación del artículo 105 constitucional, establece quiénes están legitimados para presentar la acción de inconstitucionalidad. Aquí en este caso, en primera instancia, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, es la primera que podría presentar una acción de inconstitucionalidad, aclaro. No recurso de controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad. 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Habría que ver las condiciones de los partidos políticos, sus intereses, habría que ver organismos de la sociedad civil, pero creo que aquí fundamentalmente será el Congreso de la Unión en respectivas cámaras y obviamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Habría que esperar esta publicación. No hay que adelantarnos a los tiempos, por eso ya por ahí hoy se publica ya esta, pues la Suprema Corte de Justicia se pronuncia y declara improcedente una controversia constitucional que por ahí presentó un presidente municipal que acudía a la Corte para promover esta controversia, que a todas luces era improcedente, no había condiciones. Por ahí una ciudadana de Nuevo León presentó también una controversia que también ya fue declarada improcedente en el mes de julio. Entonces, bueno, habrá que esperar los tiempos, no hay que acelerarnos, hay que esperar de manera muy prudente. Se está instalando esta 23 legislatura, habrá que esperar la postura pues obviamente de este nuevo Congreso, habrá que esperar la presión también de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y habrá que esperar
entrar prudentemente desde la perspectiva constitucional, porque recordemos, no hay oposición política. Aquí el gran héroe no es un partido, porque no hay una oposición política. Aquí quien va a ser el contrapeso político, y por eso retomo el análisis del maestro, se está judicializando la democracia en México, porque aquí el único que va a poder poner orden o un manotazo ante los abusos, ante los actos ilegales y que todas luces violentan nuestra Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nadie más, señores, nadie más. Me gustaría preguntar sobre eso, pesos y contrapesos políticos. En este caso que estamos viendo, creo que se está reconfigurando muchos aspectos dentro de la política en México, desde los partidos políticos, unos muy débiles que hace poco tiempo estaban fuertísimos, una oposición que pasa a formar parte del poder, que en este caso es Morena, y que ya empieza en esta nueva reconfiguración ante un proceso interno también de reformar su pirámide directiva. En fin, todo esto que está sucediendo, ¿cómo se están viendo estos pesos y contrapesos ante un fenómeno tan complejo, tan delicado y que creo que en general tiene una oposición, como es el caso de Baja California? Bueno, yo primero quisiera decir que la señora Ibáñez, cuyo alias es Jacob Polemski, porque ese no es su nombre y sigue utilizándolo, no sé por qué, pues parece un chivo en cristalería. Si el señor López Obrador no la mete en orden, ya empezaron a meterle en orden el Fisgón, Paco Ignacio Taibo y muchos otros más que están totalmente en desacuerdo, no solamente con sus declaraciones, sino con la idea de que ella quiera dar un bonillazo dentro de Morena. Ella quiere quedarse ahí en Morena no sé cuántos años más. Y me parece que eso es catastrófico. Si uno juega lo que sea, billar, fútbol, volados, tiene que atenerse a las reglas del juego, más en un sistema democrático tan endeble como el que tenemos, que ha pasado por muchas turbulencias y en el cual se ha permitido casi de todo en muchas cuestiones. Primero. Segundo lugar, yo creo que los partidos, en general, lo decía en la intervención anterior, están totalmente desarticulados, incluido Morena. Morena es un movimiento que tiene que tomar concreción y no lo tiene hasta ahora, y los otros partidos, pues realmente no pintan. Hay que leer, por ejemplo, a Gil Swart en El Financiero, ¿qué opina del PAN? Digo, yo ni siquiera quiero meterme a opinar del PAN. Hay que leer a él, hay que leer a Rodríguez Prats, que dice de sus compañeros de partido. Insisto, el PRD no existe más que en la mente de los llamados chuchos, que son dos y que están en franca decadencia. Y el PRI, pues vemos un proceso que ya está totalmente impugnado por sus bases y por sus participantes y por todos. Yo decía, por eso, que aquí el señor Andrés Manuel López Obrador tiene que ser muy claro. Ha sido evasivo, ha sido elusivo, ha dicho una cosa, luego no. Yo creo que tiene que ser muy claro, porque tiene que llevar eso hacia allá. Yo decía lo de Porfirio Muñoz Ledo. Es la última carta a jugar, sí, pero yo creo que desde ahora hay que preparar todas las cartas, no hay que esperar a que en Baja California digan las cosas van a ser así, porque ya están siendo, no se trata de presunciones, ahí está casi el asesino y el asesinado, encerrados en un cuarto. Entonces hay que entrar a parar ese asesinato. Yo creo que es un asesinato claro y contundente. Y solamente quiero decir una cosa, porque el maestro dice que lo de Puebla y lo de Baja California. No. Yo dije lo de Tabasco y Baja California en mi primera intervención y fui muy claro. Yo estoy en contra de la ley Garrote y muchos que participamos en medios y que estuvimos a favor de López Obrador durante muchos años, estamos totalmente en contra de la ley Garrote. No es que unos manifestantes sean buenos y otros malos. Hay de todo. Totalmente. Ahora, ¿puede darse el golpe de Estado suave a lo que nos ha dicho Carlos Mendoza? Puede ser, yo tampoco lo dudo. No me chupo el dedo porque vivimos al lado de los Estados Unidos
y los Estados Unidos no están, aunque Donald Trump diga que sí, muy a gusto. Pero lo de Puebla fue otra cosa, maestro. Tan fue otra cosa que el anterior gobernador deja a su esposa. Si ahí no hay una situación anómala, pues entonces hagamos todo. Si después de lo de Marta Erika vamos a ir a lo de Baja California y luego a lo de Tabasco, pues entonces rompamos las reglas del juego y hagamos todos como el juego de Juan Pirulero, a ver a qué juego jugamos, pero son cosas diferentes. Ahora, una dentro de las cosas que yo veo de los pesos y contrapesos, que creo que es positivo, yo no sé si subestimaron el Congreso de Baja California, que iba a pasar desapercibida esta toma de decisiones y que nadie se iba a dar cuenta, o cierto sector, pero al parecer, y creo que por fortuna se generó una verdadera polémica, no solo en redes, sino en todo el nivel de la sociedad. Medios de comunicación, sociedad civil, en fin, instituciones. Y creo que eso es algo que sí debemos de valorar respecto a esta democracia en cierres que tanto hemos platicado. ¿Qué opinan al respecto? Abro la palabra para poder expresar. Por favor, consejero. Bueno, creo que estamos en una situación en la cual es necesario, primero, que garanticemos que la institucionalidad democrática del país no se va a romper. Ya se han mencionado aquí algunos ejemplos en los cuales estamos modificando reglas que estaban previamente establecidas. Por ejemplo, para la toma de decisiones en materia de política pública. No nos gustó el aeropuerto, entonces una consulta mal hecha, con normas y con procedimientos absolutamente anómalos. No nos gusta el Metrobús en la zona de la laguna, pues entonces a mano alzada la cancelamos. No nos gusta una obra hidráulica que se tenía proyectada para Aguascalientes, por vía de un memorándum de Conagua se cancela también la obra. Todo eso nos está llevando a un proceso de debilidad institucional y todo eso está haciendo francamente débil a la democracia mexicana. Creo que nosotros tenemos que empezar por replantear esas cuestiones. Si el presidente de la República, si Morena, si los legisladores del Senado o de la Cámara de Diputados están en desacuerdo con las reglas del juego vigente, tendrían que empezar por modificar las reglas, por establecer los consensos y luego construir nuevas reglas que les permitan implementar las políticas públicas que ellos quieren, pero no modificar sobre la marcha y no observando básicamente reglas que están claramente establecidas. Los partidos, en mi opinión, tienen una delicada responsabilidad, lo decía don Jorge con toda precisión. Son partidos que tienen una crisis severa de representación, que no conducen adecuadamente la demanda social hacia las instancias de gobierno y que difícilmente la convierten en política pública. Si los partidos no terminan por convertirse en organizaciones que vuelvan a representar los intereses ciudadanos, pero que establezcan un equilibrio en el juego a nivel nacional, vamos a tener una democracia absolutamente frágil en la vía de los hechos. Y lo que más me preocupa es que hoy día tenemos un proceso también de constitución de nuevos partidos, pero pareciera que hay organizaciones, por lo menos una de las que van más avanzadas, o dos de las que van más avanzadas, que tienen una especie como de papel de organizaciones satélites frente a Morena, y esa parte creo que es un tema que también debe ser discutido y analizado. ¿Alguien más gusta opinar al respecto? Vaya, el maestro Julio señaló algo muy importante, ¿no? Pues los partidos políticos están debilitados, hay pocos contrapesos y yo creo que esa es la gran trascendencia que cobra el caso Ley Bonilla. Es el contexto, sobre todo, en el que se da, ¿no? Vaya, hay pocos contrapesos, partidos políticos, es posible que el Senado, próximamente Morena y sus aliados consigan mayoría calificada en el Senado, si es que la nueva dirigencia del PRI se alinea con ellos, entonces pues el Congreso ya no tendría obstáculo, ya no pondría obstáculo. Las organizaciones de la sociedad civil también están siendo debilitadas, la Suprema Corte pues es uno de los grandes baluartes y esperemos que en este caso pues sea un contrapeso, veamos si no puede ser influida de ninguna forma con los nuevos miembros que están entrando y bueno, pues en una democracia siempre hay esta posibilidad de que las instituciones puedan debilitarse, pero ahora vemos pues un esfuerzo muy consistente, en mi opinión, para atacar a órganos autónomos y esperemos que el INE siga también siendo un contrapeso y que no haya cambios legales que lo debiliten. Muy bien, adelante. Me parece que estamos fallando en el concepto de seguridad jurídica. Con todo lo que está sucediendo, definitivamente estamos yendo en contra de uno de los conceptos más importantes que sostiene la vida democrática de nuestro país, o que debiera de ser así, que la seguridad jurídica. Esto que está sucediendo
independientemente de todos sus muy atinados comentarios, por lo menos para mí, y enriquecedores, por supuesto, un punto que me parece que es muy importante es que se está yendo en contra de lo más básico. Y eso más básico significa la confianza que los gobernados podemos tener, ya no nada más de las personas que no les tenemos mucha, pero le tenemos confianza a ciertas instituciones. En el momento en que estemos perdiéndole confianza a esas instituciones, por supuesto que entonces va para abajo el camino de la seguridad jurídica. Hace un ratito, hace unos cuantos minutos, usted comentaba en relación a la acción del pueblo y que en medios y en la sociedad esto se está ventilando. Pues ojalá que no pase de una plática de cafetín, Claro. sino que realmente genere convicción para nosotros los gobernados, pero para las instituciones. Claro. Las personas que detentan temporalmente el poder constitucional que tiene cada una de esas instituciones, porque ellos no lo tienen, lo tiene la institución. Claro. Ellos son usufructuarios del poder que nuestra Constitución le da a cada una de esas instituciones. Entonces, cuidado con lo que se refiere a seguridad jurídica. ¿Vamos en picada? Yo creo que sí. Y yo no creo que, y voy muy de acuerdo con usted, esto se tiene que reaccionar y no tenemos que dejar pasar, porque definitivamente eso nos va a costar más trabajo revertir. Permítame hacer una brevísima pausa. Les recuerdo que ya está también nuestra encuesta en nuestras redes sociales, en Twitter, @canal 14mx, así que participe, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. No quiero quitar el dedo del renglón sobre la necesidad y la preponderancia del equilibrio de los poderes, de los tres principales poderes del Estado mexicano: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Aquí se están configurando los tres poderes. Creo yo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho hincapié en ese sentido, en que cada quien juegue en su terreno de juego, valga la redundancia, y que también tenga su propia naturaleza. En ese sentido, no perdamos de vista que quien aprobó esta ley fue el Congreso, es decir, el poder legislativo local, en este caso, de Baja California. Y de ahí empieza a generarse todo este tipo de circunstancias. Lo aprobó, lo ratificó el legislativo local, porque los presidentes municipales de las 5 áreas geográficas de Baja California inmediatamente lo aprobaron 3. Ahí habían personas del PAN, habían personas del PRI, un Congreso mayoritariamente de Morena, es decir, ahí se empieza a enredar el asunto. Claro. Creo yo que es importante que también dejemos funcionar a los poderes del Estado en sus propias naturalezas y a las instituciones del Estado, como por ejemplo en este caso tenemos aquí el Instituto Nacional Electoral, claro, entre otros, por supuesto, los derechos humanos, tal. ¿Usted qué opina al respecto? Porque creo yo que sí se está viendo, desde mi punto de vista, sí se está viendo al menos que cada quien tenga mayor preponderancia, mayor independencia dentro de los poderes del Estado. Sí, pero ya lo dijo el consejero Baños, no puede ser. Yo vivo en un condominio y yo puedo violar el reglamento de mi condominio. ¿Cómo? No. Pues no. Entonces yo tengo que ir a una asamblea de mi condominio y decir, yo quiero tirar esta pared, y si me dicen, no puede usted tirar esa pared porque esa pared es un muro de carga. Si tira usted esa pared va a tirar el edificio. Pues no lo puedo hacer. Sí, pero ¿qué poderes dentro tiene de mi domicilio yo puedo hacer muchas cosas privadas. Pero ¿qué poderes tiene pero que no resolver puedo una decisión del Congreso del Estado de Baja California? Pero ¿qué ya poderes ya del lo había Estado? dicho el consejero Baños. Si 2 veces hicieron una propuesta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el tribunal dijo no se puede. Y después la señora Polemski dice que es para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Eso me recuerda a un anuncio de FAB hace muchos años. Pero no se trata de eso la democracia. La democracia se trata de ponernos de acuerdo en una casa que se llama México de muchas cosas. Yo estoy en desacuerdo, y estuve muchos años en desacuerdo con esa forma de democracia. Yo estuve en el Partido Comunista y éramos ilegales.
y nos perseguían. En el 68 detuvieron a muchos compañeros que ni siquiera participaban en el movimiento estudiantil. Bueno, pero no me fui, yo no sé si por fortuna o por desgracia, a la guerrilla, como otros compañeros míos se fueron. Yo dije, hay que cambiar estas cosas de una manera legal. Lo pudimos hacer cuando llegó la reforma que hizo el señor Jesús Reyes Heroles, ¿no? Inspirada, ¿por qué? Porque el señor López Portillo se va como un candidato solitario, y entonces nosotros lanzamos otro candidato que era Valentín Campa, pero era un candidato que no tenía registro, y eso estuvo muy mal en la democracia, y ha habido muchas cosas mal en la democracia. Yo hablaba de la elección de Felipe Calderón, y si leemos el libro de Roberto Rock que está, bueno, fue un verdadero billetazo también del señor Enrique Peña Nieto. Hay que leerlo con cuidado y ver toda la serie de trácalas que hicieron, entre ellas una más, y por eso estos señores que quieren hacer Margarita y Felipe México Libre, pues no los apoya nadie. Son los que tienen, según Álvaro Delgado, que es el estudioso del asunto, las asambleas más raquíticas que reúnen. Bueno, eso se paga. Es decir, uno no puede hacer en un país lo que le da la gana porque está en desacuerdo con alguien. Claro. Y también lo decía, a ver, a lo mejor traía una bomba aquí, la pongo aquí para que explote y lo vean. Pues es una locura. Claro. A lo mejor lo puedo hacer, sin duda. Pero no puedo hacer esas locuras si yo vengo a un debate. Vengo a escuchar a todos, esté de acuerdo o en desacuerdo con ellos, claro, pero vengo a debatir. Una señora que dice, hay que ahorrar dinero y tiempo y hay que empatar todos, bueno, pues está en su derecho de decirlo, pero no está en el derecho de representar un partido y decir que ella, en nombre del partido, bueno, no hubo ni reunión desde el partido. Pero ¿qué pasa cuando el mismo Congreso de Baja California desafía a la Comisión Permanente del Congreso, cuando la Comisión Permanente del Congreso le dice al Congreso de Baja California, no? ¿Qué intereses ocultos hay detrás de esta toma de decisiones de irse precisamente a las playas de Rosarito a sesionar de forma oculta, protegidos incluso por elementos de seguridad, y no llamarle a algunos legisladores que estaban en oposición franca y directa a la ley Bonilla? ¿Qué está pasando ahí? A ver, el exhorto de la Comisión Permanente es un llamado, no es vinculante, no es una decisión vinculante donde obliguen al Congreso, porque claro, siendo Congresos, el federal no tiene competencia para modificar por sí solo el ámbito atributivo del Congreso del Estado, salvo que haya emitido alguna disposición constitucional que lo obligue, pero este no es el caso. Entonces el exhorto era eso, un llamado para que ellos no concretaran o no perfeccionaran la reforma constitucional. Pero hay un detalle que es aquí muy importante. Cada uno de los poderes ciertamente juega un rol. Nosotros teníamos, y en eso coincido plenamente, hay un proceso de judicialización, pero al final de cuentas el Poder Judicial es un punto de equilibrio frente a la actuación de los otros órganos. ¿Por qué, Julio, tiene razón cuando dice es por vía de acción de inconstitucionalidad? Porque se trata de una modificación a una norma constitucional que solo se puede controvertir, y también lo pueden hacer los partidos, por cierto, claro, lo pueden hacer por vía de la acción de inconstitucionalidad, pero el Congreso Nacional no podía modificar esa norma por sí sola. Ahora, hay un detalle que es muy importante. Nosotros estamos viendo cómo de repente un proceso que con sus asegúnes, con sus asimetrías, con sus desequilibrios, se había venido consolidando. El Poder Legislativo ciertamente se había estado consolidando como un punto de equilibrio frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. Hoy día eso ya no es así. El Poder Legislativo es una especie de nueva caja de resonancia de muchas de las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo. Y por eso el caso Bonilla es muy relevante, porque si el caso Bonilla se queda, es como dejar un semáforo en luz verde para que nuevos congresos, para que incluso en el ámbito federal, y también se decía aquí con toda claridad, se hagan ampliaciones o reducciones de los mandatos. Claro, eso también hay que decirlo con toda claridad. Creo que
Se tiene que volver a un esquema donde realmente el legislativo haga lo que le toca y el poder ejecutivo haga lo que le toca. ¿Por qué en el caso del presidente es relevante su postura en el caso Bonilla? Porque vuelvo a insistir, en los demás temas el presidente había sido muy claro en decir qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere. En este no, en este fue evasivo. Y es un tema que nos lleva a suspicacias, porque pareciera que estamos en una especie como de pruebas para ver dónde están los errores, dónde podemos corregir y hasta dónde se puede estirar la liga para ver hasta dónde aguanta la sociedad. Y esa parte es la más delicada de todo. Se ha traicionado al voto ciudadano. ¿Qué es lo primero que traicionó Bonilla? El voto de las personas que votaron por él. Los 425,000 electores que le dieron su visto bueno para 2 años, no para 5. Entonces, ¿cómo podemos agarrar y decir, no, impulsemos una decisión política en lo oscurito con el aval, por cierto, dudoso, con un aval que tiene que ser revisado y en su caso establecerse responsabilidades de diputados del PRI, del PAN y de otros partidos políticos? Fue una decisión absolutamente ilegal, en lo oscuro, como se hacía antes. Estas son las cosas que no podemos permitir en una sociedad como la de nosotros. Y por eso insisto, ¿por qué le toca a la Corte? Porque la Corte es la única que tiene facultades para poder corregir una decisión que modificó una norma de carácter constitucional. En el esquema de los equilibrios que tenemos en México, es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien podría modificar esa norma y regresar a ese periodo de 2 años a Jaime Bonilla. ¿Solo la Corte? Es decir, ¿el próximo gobernador entrante ni el próximo Congreso local entrante puede modificar esto? Bueno, el Tribunal Electoral podría alegar una inejecución de las sentencias previas, claro. Pero creo que para que sea más contundente y en atención a precedentes como San Luis, Oaxaca en su momento, Michoacán en su momento, creo que vale la pena que la Corte establezca de nueva cuenta algo que no era necesario. Nos hemos metido en una discusión pública innecesaria. Ellos modificaron arbitrariamente, ilegalmente, inconstitucionalmente una norma y por eso estamos en esta discusión. Ahí está, dentro de los juegos me gustaría preguntarte, Alejandro, dentro de estos juegos de poder, la Corte es la que va a tener al final la última voz y pues debe de también actuar en concordancia al respecto. Vaya, pues dentro de nuestro marco esta aprobación de la ley estatal pues siguió la división de poderes, pero dentro del marco más general pues está la Suprema Corte, el Pacto Federal, que tiene ciertas garantías que no se pueden violar, como ya se señaló, y pues pienso que es justo y correcto que la Suprema Corte se manifieste de forma contundente. No sé, en una visión comparativa internacional, pero esto verdaderamente me parece como una aberración. Yo pienso que en el sentido común pues no va contra principios generales de derecho, me corregirán, y pues yo pienso que tiene que ser contundente. Si fuera en caso contrario y se avalara esto, yo creo que hasta se podría poner en suspicacia pues tal vez ya la independencia de la Suprema Corte, igual estoy exagerando, pero pues yo pienso que vienen momentos importantes para México y esto es un eslabón muy importante hacia un panorama de largo plazo y de hegemonía presidencial. Julio. Bueno, sin lugar a dudas, esto es un acto a todas luces, como refería en mi primera intervención, que violenta nuestra Constitución, ya lo hemos ratificado y lo hemos comentado aquí, pero aquí yo creo que el ejercicio de la democracia no es un tema de partidos. No necesariamente en este momento, es un tema ya de decisiones de mayorías. Y aquí vemos que hay una mayoría, es un tema de corrupción. Yo quisiera ver qué acciones van a emprender los partidos políticos con respecto a estos legisladores que están cometiendo un acto de corrupción. Esto a todas luces yo no puedo acusar a nadie, no tengo los elementos de prueba para hacerlo. No puede ser una imputación directa, pero si creo que esto es un acto de corrupción finalmente ante la luz de las evidencias, porque yo creo que comprar la conciencia de alguien y violentar o traicionar la democracia, traicionar la confianza democrática de alguien, creo que es algo muy lamentable para el Estado de Derecho. No olvidemos que aquí no estamos para defender ni aplaudir a nadie, ni chairos ni fifís, somos mexicanos, y el ejercicio democrático es un tema de interés público, el tema institucional es un tema de orden público, el tema del respeto a las leyes es un tema fundamental, porque yo sí le tomo la palabra al señor presidente, nada por encima de la ley y combate frontal a la corrupción. Y si alguien cometió un acto de corrupción, pues hay que perseguirlo y hay que proceder en términos de ley, respetando el principio de presunción de inocencia, respetando el debido proceso y respetando los derechos humanos. Pero creo que ante las evidencias estamos en el escenario de que se inicien las investigaciones ante la Fiscalía General para ver si es que en este supuesto hubo un caso de corrupción, porque no olvidemos, alguien por ahí acusaba el líder del Congreso que estaban ofreciendo más de 1,5 millones por ahí de dólares. Entonces, bueno, yo no puedo acusar a nadie porque no me constan los hechos, pero ante la evidencia pública de este presidente del Congreso allá en Baja California, que después casualmente
pasó otra cosa distinta, él hizo una denuncia pública y pasaron otras cosas. Ahí está la aprobación de 21 diputados mayoritariamente en el Congreso. Bueno, él hizo la denuncia pública, A ver, hay un antecedente, aquí hay que ser muy cuidadosos. Y aquí el tema no es hacer de un tema que nos debe preocupar a todos los mexicanos, hacer un tema a veces de debate estéril. Como exactamente refieren los expertos que me anteceden en esta mesa, hay que trascender, hay que exigir de las instituciones la actuación institucional y proceder a un pronunciamiento definitivo con relación a este acto. Y yo hace un momento comentaba un tema con respecto al posicionamiento que asumía el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Él decía y expresaba, aquí, incluso de ser necesario, podríamos pensar en la desaparición de poderes. Ahí yo soy muy respetuoso de la gran experiencia y trayectoria del diputado Porfirio Muñoz Ledo, pero creo que la reglamentaria del artículo 76 constitucional habría que revisarla, y yo lo veo muy lejano. Yo veo más procedente y veo más adecuado la acción de inconstitucionalidad del artículo 105 de nuestra Constitución. Habría que atenderlo. Gracias, Julio. Por favor, José. En ese mismo orden de ideas, en efecto, el Poder Judicial vuelve a ser, como en los 80s, como en los 70s, la aspiración del fiel de la balanza. Es decir, aquel que está precisamente tratando de mediar la fuerza política, la carga política que tiene una sola persona, que es el titular del Poder Ejecutivo, y así también los integrantes del Legislativo. Entonces, el Poder Judicial, una vez más, yo considero que va a ser el fiel de la balanza. Y este fiel de la balanza tiene que ser quien se encargue de emitir un criterio firme, pero además de todo, unificador. Si no queremos que 32 veces esto nos vuelva, 31, nos vuelva a pasar esto, pues entonces la Corte debe de emitir un precedente con un criterio firme que unifique y que de esa manera probablemente podamos evitar, por lo menos por ese motivo, podamos evitar que alguien me refiero a un Estado, quiera seguir precisamente parafraseando lo mismo que está haciendo Baja California. Entonces, si lo vemos de esa manera, y nada más termino en razón del inicio de esta tercera parte, ¿quién es el que se va a encargar? ¿Cómo vamos a darle contrapeso? ¿Quién se puede realmente pronunciar? Definitivamente estoy completamente convencido que el Poder Judicial y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que así lo determine. Muy bien, última intervención, por favor. Yo además quiero discrepar con el consejero Baños, porque el Poder Legislativo no ha sido tan independiente como en otras ocasiones y en esta es. Hay que ver, por ejemplo, el ramo 23 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que posibilitaba darle dinero a los estados a manos llenas por parte de la Secretaría de Hacienda. Hay que ver todos los periodistas asesinados, en donde el Poder Legislativo jamás se pronunció en contra de ellos. Yo soy periodista, hemos estado ampliando esa investigación y ahora estamos exigiendo también a mi ex compañero de partido, Alejandro Encinas, que lo haga. Pero el Poder Legislativo también ha entrado a una serie de cochupos y de cosas, entre ellas la famosa estafa maestra. Entonces, yo no estoy loando a este Poder Legislativo. Por eso sí creo que la Corte es la que tiene que poner aquí el orden, en este caso de Baja California y en muchos otros. ¿Se está judicializando? Pues sí, porque así quedó después de muchos años de supuesta democracia, en donde a unos se les daba mucho y a otros se les prohibía todo, como estamos transitando por este país, desgraciadamente. Muy bien, pues les quiero agradecer muchísimo, creo que fue una interesantísima plática, pudimos cambiar muchos puntos de vista, creo que se dio un consenso, todos estamos en contra de la ley Bonilla y bueno, pues la conclusión es que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene que tomar la última decisión, una decisión que le haga, que le dé todo ese valor y naturaleza de lo que significa la Suprema en un país, en un Estado democrático y que debe de responder con
tal decisión. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y por supuesto, también a todos ustedes les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta nueva emisión de Hashtag Polémica en Redes. Nos vemos pronto y por supuesto agradezco muchísimo a Capital 21 por su colaboración, por habernos prestado las instalaciones de sus importantes estudios. Gracias.